si bien superado posibilidad de default de Estados Unidos, de calificar triple A pasó a calificar doble A, la crisis europea, por cierto, significativa también. Rubén Murray, gracias por haber venido. Bueno, ¿cuántos factores, Rubén, que juegan en todo esto? Y vamos aprendiendo cada vez más términos. Ahora el que está circulando, cisne negro. El cisne negro, sí, sí. La verdad que lo que aconteció en las últimas semanas no deja de sorprendernos a todos y fundamentalmente a los mercados, a los inversores. Hay una volatilidad extrema en los mercados, origen fundamentalmente de la gran incertidumbre que hay debido a situaciones inéditas que se dieron en Estados Unidos, desde la posible entrada en cesación de pagos, algo que era totalmente impensado, y que tiene obviamente un trasfondo económico y un trasfondo político, porque detrás de todo esto también está influyendo la política americana, ¿no?, en vista de las elecciones del año que viene. Y de hecho la baja en la calificación de Estados Unidos, que es histórica, Standard & Poor's se constituyó en el año 1941, y en toda su historia calificó a Estados Unidos con AAA. Es la primera vez que una calificadora de riesgo le baja la calificación. De todas formas, a pesar de la baja en la calificación de Standard & Poor's, tanto Fitch como Moody's, que son las otras dos grandes calificadoras de riesgo, dijeron que mantienen la AAA para Estados Unidos, con lo cual hay una diferencia entre lo que opina una calificadora y lo que opinan las otras dos, pero bueno, es una realidad que Estados Unidos, una de las grandes calificadoras, le bajó la nota. Y se la bajó, bueno, con posterioridad a este posible default, que era algo realmente impensado, ¿no? Y bueno, todas estas situaciones llevaron a un lunes negro, que fue el lunes 8 de agosto, en donde los mercados reaccionaron muy mal. Estados Unidos, las bolsas cayeron a niveles que no se veían desde fines de 2008, el Merval hundiéndose un 10% en un solo día y Europa también cayendo, ¿no? Y posteriormente a eso hubo nuevos datos desalentadores de la economía americana que generaron nuevas volatilidades en las bolsas. Estamos en las últimas semanas que son las más volátiles de los últimos años. En Estados Unidos hay datos que realmente sorprendieron y mucho, y lamentablemente mal. Por ejemplo, la caída en la confianza del consumidor. La Universidad de Michigan publicó hace pocos días el nivel de confianza del consumidor, que fue el más bajo en los últimos 30 años. Está en el mismo nivel que en los años 80. Se estimaba que iba a ser un nivel de confianza muy superior al que terminó siendo. Y en general esta disminución en la confianza de los consumidores muchas veces tiende a ser el precedente de una futura recesión. Porque en definitiva, si los consumidores confían menos en la economía del país, lo que tienden a hacer es a consumir menos, a tratar de ahorrar más si es que tienen capacidad de ahorro, y un menor consumo implica una menor demanda termina impactando probablemente en una recesión. Ese es otro de los grandes temores con respecto a la economía de Estados Unidos. Además hubo datos de ventas de casas que disminuyeron, hubo datos de actividad fabril que también fueron inferiores a lo que se estimaba. En realidad todos los últimos datos que se vienen dando, la gran mayoría son negativos. El crecimiento del último trimestre de Estados Unidos, que fue del 1,3% frente a un 1,7 o 2,1 que era lo que se estimaba, con lo cual viene una serie de datos desalentadores. Esto genera más incertidumbre y esta incertidumbre es lo que genera más volatilidad en los mercados, ¿no?, con estas alzas y bajas y estos picos que suben y bajan que son realmente muy llamativos, ¿no? De hecho, hay un índice que mide la volatilidad que alcanzó un número que era también el récord en estas últimas semanas. Rubén, ¿se podrá seguir manteniendo el euro, digo, como moneda común? Y vemos el caso Grecia, ¿no?, que le siguen inyectando dinero, le inyectan y sigue estando ahí, frenado. Yo creo que el euro lo van a mantener porque no les va a convenir dejarlo caer. Creo que salir del euro implicaría asumir un gran fracaso a una de las medidas claves que fue la que impulsó la eurozona. Creo que lo que van a buscar en todo caso es una salida lo más elegante posible, lo más suave posible, a algún país como puede ser el caso de Grecia, pero no creo que lleguen al extremo de sacar el euro o de cambiar la moneda o de volver a separar las monedas. Creo que eso repercutiría muy mal incluso en los mercados y creo que no traería consecuencias favorables. No creo que esa sea la solución. Creo que la solución es buscar una alternativa de lograr que los países periféricos, que son los que están en peores situaciones, como Grecia, que salgan de esa moneda o que tomen alguna otra medida, como seguir inyectando liquidez. El tema es que siguen inyectando liquidez, Grecia sigue colocando a tasas altísimas. Es entendible porque tiene una relación deuda-PBI del 140%, que es algo totalmente insólito. Y es insostenible, haber llegado a eso. Pero también es consecuencia un poco de que al haber constituido la zona euro, al haber unificado tantas cosas, había muchas asimetrías en los países que conforman lo que es la zona euro, ¿no? Entonces esas asimetrías están saliendo a la luz, están teniendo sus efectos negativos y evidentemente hay que tomar medidas que tendientes a reactivar un poco la zona y a tratar de salvar esas asimetrías o bien dejar afuera de esa zona a estos países que evidentemente no están en la misma situación
los grandes como puede ser Alemania. De todas formas, también es curioso que, o sea, Alemania en el último trimestre creció nada más que un 0,1%, o sea, está prácticamente estancada la economía del último trimestre, con lo cual tenemos casos extremos como el de Grecia, que realmente es una situación muy delicada, pero también el caso de los grandes países o de los que están mejor posicionados dentro de Europa, la situación tampoco es alentadora. Alemania con un crecimiento neutro prácticamente, Francia con rumores hace pocas semanas de bancos que estaban por caer, también con un endeudamiento elevado, y bueno, la reunión que hubo hace unos días entre Merkel y Sarkozy, que tampoco conformó a los mercados, tampoco se tomaron las medidas que se esperaban, como ser el eurobono, con lo cual se dieron también una serie de acontecimientos en Europa que tampoco dejaron tranquilos a los mercados, ¿no? Y esto en cierta forma puede estar dado por lo que muchos llamamos una falta de liderazgo importante en estos países. O sea, vemos, o la sensación que da muchas veces es como que los líderes de estas grandes potencias no están sabiendo sobrellevar esta situación, que realmente son complejas. Si bien el origen es bastante sencillo, porque recordemos que tanto Estados Unidos como muchos países de Europa, estos llegan a una situación como la actual debido a los grandes déficits que tienen, que son los que le originaron el gran endeudamiento que tienen, como el caso de Grecia y también como el caso de Estados Unidos. Entonces, y la ecuación es sencilla, ingresos, gastos mayores que ingresos, eso implica déficit, y para salvar ese déficit o bien se recurre a mayor endeudamiento, que es lo que hicieron, o bien se bajan los gastos o bien se suben los ingresos. El tema también es que muchos países, en Europa mismo, de hecho lo que sugieren Merkel y Sarkozy después de la reunión que tuvieron, es reducir los gastos y sancionar a aquellos países que no alcancen una relación deuda-PBI de referencia que está en el orden del 60%. El tema es que eso implicaría nuevas medidas contractivas, medidas ortodoxas, que en una situación como la actual, de muy bajo crecimiento, prácticamente de estancamiento, podrían acelerar incluso una segunda recesión, que es lo que teme el mercado, ¿no? Rubén, y diría un amigo, ¿no? Por casa, ¿cómo estamos? O sea, digo, a Argentina, este contexto internacional, ¿nos puede afectar, no nos puede afectar? Argentina estamos mejor parados en una serie de aspectos. Uno de ellos es el endeudamiento. El nivel de endeudamiento de Argentina está rondando el 46-50%. Es un endeudamiento más inferior, más bajo de lo que es el americano, como lo que es también de las principales potencias europeas. Y por otro lado, en Argentina el efecto podría llegar a venir fundamentalmente por el lado comercial. O sea, una recesión en Estados Unidos o una recesión global, que es lo que también se teme, lo que implicaría, entre otras cosas, es, como hablábamos antes, un menor consumo, una menor demanda de bienes, y eso podría afectar la demanda de los commodities que exportamos nosotros, ¿no? Entonces eso nos podría afectar la cuenta corriente nuestra, y otro de los efectos podría venir por el lado de una baja en el precio de los commodities, que también terminaría impactando en un menor ingreso para Argentina, ¿no? Otro efecto podría ser el financiero, como lo que sucedió en las últimas semanas, a través de un impacto en las bolsas, unas caídas en las bolsas, que eventualmente podrían llegar a tener un efecto si en un futuro próximo Argentina necesitara salir a los mercados de capitales a tomar deuda. En ese caso, si no logramos autofinanciarnos como venimos haciendo hasta ahora, podría haber alguna consecuencia sobre las tasas de interés por toda esta situación global que afecta al mundo, ¿no? Dentro de esto, Rubén, al exportar productos primarios, diríamos, que estamos exportando, también nos puede llegar a afectar en algo lo que es la base del consumo, ¿no? Sí. Por ejemplo, soja. Los países, China va a seguir necesitando, o sea, para... Bueno, ese es un resguardo en cierta forma que tenemos. O sea, estamos exportando materiales primarios, ¿no? O sea, que ante una crisis la gente los va a seguir consumiendo. Puede disminuir obviamente la cantidad de consumo, pueden disminuir los precios, pero es poco probable que caiga a niveles dramáticos el consumo de la soja o de los commodities que exportamos a nivel mundial. Podría dar un efecto, la gravedad o la magnitud del efecto dependerá un poco de cómo evolucionan, ¿no?, todas estas cuestiones. El cisne negro. El cisne negro. Quiero que lo expliques, a ver, porque es un término nuevo y bueno, y en economía y lo que hace lo financiero vamos aprendiendo constantemente. Bueno, ¿qué es el cisne negro? El cisne negro es un término que definió un profesor libanés americano, actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York, llamado Taleb, y se origina en la situación de que hace unos años se creía que todos los cisnes eran blancos, hasta que un día en un lugar de África alguien encontró un cisne negro. Entonces cambió el paradigma de algo que se pensaba, algo que se daba como por sentado y por cierto, de repente un día se dieron cuenta que no era así. Entonces, esta teoría de Taleb, que hace un desarrollo acerca también de la reacción ante situaciones inesperadas y de los casos extremos que muchas veces los modelos matemáticos y financieros no tienen en cuenta. Taleb fue un operador bursátil en instituciones muy importantes en Estados Unidos y es un especialista en matemática financiera. Entonces desarrolló modelos y criticó mucho los modelos que se solían utilizar y que se siguen utilizando muchas veces. Precisamente por esto, por no tener en cuenta esos acontecimientos improbables
Y el cisne negro, los cisnes negros, son precisamente, como lo define, acontecimientos hechos fortuitos que no eran previstos, que tienen un gran impacto y causan un efecto sorpresa. Entonces, todo esto que está sucediendo, la posibilidad de default en Estados Unidos, la baja en la calificación de Standard & Poor's, esta crisis en Europa, son hechos o fueron hechos que tuvieron impactos muy significativos, tanto en lo político como en lo económico, como en lo social. Vimos los problemas sociales que hay en diversos países de Europa y tuvieron un efecto sorpresa, porque realmente la baja de la calificación de Standard & Poor's que se produjo un viernes y al lunes siguiente las bolsas se desplomaron. Entonces hubo efectos muy significativos, ¿no? Esta teoría del cisne negro, como le decía, se aplica, digamos, o tiene sus efectos en otros modelos financieros, matemáticos bastante más complejos que se utilizan muchas veces a los efectos de calcular rentabilidades y que se usan mucho en temas vinculados con derivados financieros y otros temas bastante complejos y que han traído bastante problema también hace unos años, fundamentalmente la economía americana, ¿no? Porque de hecho, si recordamos un poco la crisis del 2008 con las hipotecas subprime, esta crisis se propagó de una forma muy impensada, muy grande también, fundamentalmente porque se crearon instrumentos financieros que tenían como activos de resguardo estas hipotecas, que fueron las que después se cayeron, y tuvo un impacto muy grande precisamente por muchas operaciones financieras o instrumentos financieros atípicos que se utilizaron, ¿no? Muchos modelos matemáticos que se utilizan para evaluar activos, para estimar rentabilidades, bueno, no tienen en cuenta estos hechos improbables, que es un poco lo que Taleb critica y lo que Taleb quiere que tengan en cuenta, ¿no? Rubén Murray, gracias por haber venido. Y quiero resaltar esto, a la economía se le entiende cuando se la hace simple. Exactamente. Y creo que quedó claro. Muchas gracias. Gracias. Un gusto, hasta luego. Pausa.